Tiempo para compartir. Bienvenidos a Arti.0, un nuevo espacio en directo semanal, pensado para dar voz, debatir y buscar soluciones reales a los temas que nos importan como sociedad. En emisión en directo. RTV.0. Desde el Ateneo de Madrid, Agrupación de Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya. Presentación del libro Lala de Carmen Martínez Coello. Preside María Teresa Pedraza. Interviene Carmen Martínez Coello, autora. Introduce Antonio Perán Elvira. Música Pablo Puga, violín. Entonces ella está trabajando en la enfermería, después estás en ambulatorio, tal. Como dicen ahora, bueno, cría a sus hijos, es madre, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero ella siempre tiene esa, bueno, quiero escribir, el momento que tiene un ratito escribe y realmente empieza a escribir y lo hace de maravilla. Yo cuando conozco a Carmen, tuve la suerte de en ese momento estaba terminando, habías terminado ya el libro de Bajo el cielo más oscuro, un libro que a mí me impresionó muchísimo, quizá por mi etapa mía de pintora, que claro, es tan valiente que se pone a hablar de las pinturas negras de Goya. O sea, yo la dije, pero Carmen, por Dios. Bueno, pues maravilloso y encantador, es un libro que a mí me apasiona. Claro, cuando ya hace su libro Lala, claro, este libro es un libro tan completo, donde la trama es, bueno, pues realmente, claro, cuando lees Lala dices Lala, bueno, Lala es abuela en galego, entonces ella es una gallega de pro, y este libro realmente yo cuando tuve la suerte de leerlo, a mí me encantó, y claro, rápidamente dije, Carmen, radio y Ateneo, no puedes hacerlo de otra forma. También tuve el honor de poder estar con ella en la biblioteca Eugenio Trías en Retiro, y para mí es un auténtico honor. A lo largo de todo el acto, a mí me gusta, y Carmen está de acuerdo, porque en eso estamos las dos de acuerdo, que en los actos nos gusta que sean mesas abiertas, o sea, es decir, aunque estemos nosotros hablando, estemos comentando cosas del libro, si vosotros queréis intervenir, no tenéis que esperar al después, cuando hay coloquio, no, podéis levantar la mano y ala, podéis intervenir en cualquier momento, porque realmente a nosotras nos gusta. Yo también quiero dar las gracias, que bueno, veo caras muy conocidas y quiero saludaros. Carmen, su hija, ¿dónde estás? Mira, en un ringal. Siempre viene alguno. Siempre cuando Carmen presenta algún libro, siempre está ella. Carmen, no te voy a decir el orgullo que debe ser tener una madre como Carmen. Lo mismo que ella, siempre dice que el orgullo son sus hijos. Ella es sus hijos, su prole, y le encanta. De hecho, ¿es este libro el que dedicaste a tu nieto? A mi nieto Jaime, porque no le pude dedicar en su día el tiempo que le dedico ahora a los demás. Y a mí me impresionó eso, que dices, caray, qué sentimientos lo más bonitos. Pues Carmen, tú sigue acompañando a tu madre, que de verdad que es un encanto. Gracias también Ramón Álvarez por estar aquí. Ramón es el editor de Editoriales Rubet. Lo pronuncio bien, ¿no? Y para mí también, para nosotros, para el Ateneo, es un auténtico honor que estés aquí. Y sabes que puedes contar con la agrupación Goya siempre que tú lo consideres. Y bueno, pues gracias también Jesús, ateneísta de Pro, Paco, en fin, todos los que os veo aquí, muchísimas gracias. Y yo ahora, después de decir lo maravillosa que es que la autora es maravillosa, yo creo que, Carmen, te doy la palabra o nos has traído, porque claro, Carmen siempre te trae una sorpresa. A mí me encanta porque es una mujer muy observadora. En un momento determinado te viene con un detalle y dices, ¿y esto? ¿Sabías que a mí? Sí, yo sabía que te gustaba y tal. Y de pronto sé que vas a tener nos has traído una sorpresa, pero te voy vamos, quiero que seas tú la que presentes a Pablo. Pablo, buenas tardes. Te conozco de Trías. Quiero que sea Carmen la que lo presente, pero os aseguro que esta sorpresa os va a encantar. Carmen, tiene la palabra. Pues sí, antes de Antonio Perán, que quiero presentar, es esta sorpresa que es Pablo Puga, gallego también,
y es una promesa, no, una realidad ya en el mundo de la composición. Voy a leer así rápido el currículum porque es extenso y además lo ha incrementado al día de hoy con una diferencia de 2 semanas. Bueno, pues Pablo Puga comienza sus estudios de violín en Vigo con Edita Sulman, también con Idico Oltay en Santiago de Compostela, y hace la carrera en el Conservatorio Superior del País Vasco Musiquene con Tatiana Samuil, con una calificación final de sobresaliente. Paralelamente se forma como director de orquesta en Madrid, con Miguel Romea y Andrés Salado. Ha sido director titular de la Xove Orquesta Sinfónica de Pontevedra y actualmente es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde colabora con solistas de renombre como la soprano Montserrat Martí Caballé, que por cierto va a venir el día 13 y va a estar... Exacto, al concierto del día 13, aprovecho para el auditorio, que será maravilloso. Y también con la violinista Raquel Areal, actual miembro de la Filarmónica de Berlín, entre otros. También es el fundador de la Escuela de Música TACEC, donde es profesor. Y ha sido nombrado recientemente, es a lo que me refería, director asistente del Festival PAX GNP de 2026 en México. O sea, que allí estará también. Y yo quería, antes de darle la palabra a Antonio, que le va a presentar a Maite, pues que nos hagas como una pequeña presentación. Antes de cada interpretación nos dirá la composición a interpretar. Y la pregunta, Pablo, ¿duermes? ¿Me da tiempo a dormir? Sí, me da tiempo. Qué gusto esta juventud, me encanta la juventud. Juventud, divino tesoro. Además, las composiciones todas se alude a ellas en la novela. Pues la primera obra que voy a tocar es La Barcarola, de la ópera de los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Que no se me olvide dar también las gracias a Bernabé, a Susi. Muchas gracias, chicos, siempre cumpliendo con, bueno, esto no es una obligación, para mí es un auténtico honor que estéis aquí. Os lo agradezco muchísimo, pero se ve que vosotros ya tenemos
tenemos la obligación de ir, y yo me encanta. Pero de verdad, Bernabé, muchísimas gracias, todo un placer, y además hacéis un trabajo encomiable y mil gracias. Tengo también que presentar a una persona que yo admiro muchísimo, que es Antonio Perán. Antonio Perán, buenas tardes. Hola. Bueno, digo hola para todos, porque le he dicho hola a ella solo. Bueno, porque yo te he dicho buenas tardes. Para mí, Antonio Perán es un hombre digno de admiración, pero no es porque yo le tenga un cariño especial, sino porque realmente es así. Antonio, fijaros qué curioso, con 8 añitos, bueno, en aquella época, que tampoco eres tan mayor, Antonio, pero bueno, tiene la mala suerte de tener una liasis, una meningitis, y bueno, se queda ciego con 8 años. Hay quien dice, yo que he trabajado muchos años dentro de la oftalmología, hay quien dice que cuando son ciegos de nacimiento lo tienen más fácil que cuando son, luego pierden la visión. Pero el caso es que Antonio la pierde con 8 años y se adapta tan maravillosamente bien, porque es un luchador, que enseguida empieza en los colegios de la ONCE, empieza allí a cursar sus estudios. No se amedrenta por eso de no ver, pues bueno, él sigue y estudia y hace su bachiller en los colegios de la ONCE, y luego después, en un momento determinado, es jefe administrativo de la imprenta del braille de la ONCE. O sea, ya él no se conforma con haber hecho sus estudios, sino está haciendo en el mismo momento una oposición y además está estudiando Derecho, y una vez que ya aprueba la oposición es secretario, opta a ser secretario general de la ONCE, puesto que desarrolla maravillosamente bien, y además es que está muchísimo tiempo ahí. También en un momento determinado, antes de llegar a ser secretario, o sí, debía ser antes, es oficial por oposición del letrado de la ONCE. Fijaros hasta qué punto que cuando él llega a ser secretario general, hasta ese momento quien ocupaba el puesto era una persona vidente. O sea, él tiene un doble, digamos, bueno, es un reto completamente, donde tiene que él es una persona que no tiene visión y no se dice, no, yo esto seguro que puedo hacerlo. Lo hace y lo hace maravillosamente bien, y es el primer secretario ciego general de la ONCE. Luego después, él, ya desde pequeño, pero yo hablaba un día con su mujer, que está hoy aquí, y yo le preguntaba, pero ¿tú desde cuándo has empezado con esa, bueno, digamos, afición o necesidad de escribir? Y él me decía que ya desde pequeño él quería escribir. Bueno, tiene unos libros increíbles, sobre todo unos poemarios. Yo he tenido la gran suerte de poderle aquí presentar algunos, y a mí todo lo que ha escrito me encanta. Uno de los últimos que he leído ha sido el Diálogos con su Pedro Sancho, que es increíble. Y bueno, tiene también en su haber varios premios de poesía, como es el premio Arca y el premio Trifis. Es un hombre premiado, es un hombre admirado, es un hombre, sobre todo, luchador. No, o sea, a él no se le ha puesto nada por delante por decir, bueno, es que yo tengo un tema, tengo una minusvalía, es que no veo. No, él en absoluto. Él es un hombre luchador y un hombre que ha llegado donde está sin que nadie le haya regalado nada. Todo ha sido producto de su esfuerzo, y bueno, pues tendremos que también darle la enhorabuena a su mujer, que le apoyó en todo. Antonio, corazón, bienvenido al Ateneo nuevamente. Para nosotros es un orgullo, y sobre todo que puedas estar aquí compartiendo mesa conmigo, y sobre todo con Carmen. ¿Qué nos dirías tú, que eres un experto en las líderes de escribir? ¿Qué nos dices de Carmen? Porque sé que es tu amiga. Vamos a ver, ¿qué resaltaría yo de Carmen? Pues fundamentalmente la sencillez. Creo que es una persona que cuando escribe de una forma sencilla. Creo que escribe con un lenguaje sencillo. Era una de las cosas que precisamente iba a comentar en la semblanza de la obra. Escribe con un lenguaje sencillo, incluso cuando escribe en boca de quien no tendrían ese lenguaje sencillo, ella lo hace sencillo.
Y hay una cosa que a mí me encanta de este tipo de escritores, y es que no suelen caer en lo soez, en lo desagradable, en el mal gusto, ¿no? Se puede tener un lenguaje como el protagonista de la obra que vamos a presentar, un lenguaje de joven con todo lo que ello implica, pero a la vez se puede no ser desagradable, repito, no ser soez. Eso es fundamentalmente lo que más me ha interesado, lo que más me ha gustado de ella, ¿no? Y en cuestión de su obra, ¿No te digo? en cuestión de su obra, ¿qué destacarías? ¿Qué destacarías de la novela Lala? Bueno, pues yo, si queréis ya de paso, os comento lo que quería comentaros y así. Sí, Vamos a ver. Fenomenal. Vamos a ver, yo me han encargado que presente esta obra. Creo que es la primera obra que presento. No me considero ningún buen presentador y sobre todo, pues habiendo conocido como Carmen conoce a un personaje increíble como Antonino, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿no? Yo tengo muy claro que cuando se presenta un libro, el deber del presentador es hacer que los oyentes se interesen por el libro. Entonces yo tengo que darles datos de ese libro, para que cuando salgan de aquí, va a ser un poco tarde, pero mañana, pues que se vayan a una librería y lo encarguen, ¿no? No, si se lo pueden llevar ya puesto, se lo llevan ya puesto. Se lo pueden llevar puesto, efectivamente. El libro, como ya se ha comentado, se llama Lala. Ya hablaremos de eso más tarde. La autora es Carmen Martínez Coello. La editora, que esto a veces es importante por si alguno tiene que recomendarlo o tal, la editora es Rubric, ¿no? Y entrando en el libro, os voy a presentar a los personajes del libro y después os haré un pequeño resumen del libro, pero sin desvelar nada que pueda hacer perder el poco o mucho interés que haya podido suscitar yo sobre el libro, ¿no? Los personajes del libro. Uno de los personajes fundamentales, porque de él se escribe, es precisamente Lala o Teresa. Lala o Teresa es una mujer, es la abuela y madre de una familia en la que más o menos se desarrolla con cuyos personajes se desarrolla la obra, ¿no? Otro personaje importantísimo de la obra es Menta o Clementa. Menta es la asistenta de Lala, pero es algo más. Es una amiga, en su momento fue una compañera de trabajo en el que trabajó Teresa o Lala, y es un personaje, como veremos, es un personaje fundamental en la obra. El personaje, seguramente el protagonista principal, Javier. Javier es un nieto de Lala o Teresa. Es un nieto que ha vivido mucho con Teresa o Lala y que, en esta novela tiene un papel fundamental por lo que después diremos, y que es el narrador de la obra. La novela se escribe en primera persona. Otro reto que supera con nota la escritora, porque no es fácil escribir en primera persona, y no es fácil escribir en primera persona porque, aunque no se trate de una obra de suspense, una obra de intriga dramática a la que tanto estamos acostumbrados hoy, pero cuando se escribe en primera persona uno parte ya de una certeza, y es que este no se muere. Es así. Este no se muere. Y entonces eso
No vamos a decir que le reste valor a la obra, pero desde luego lo que sí que hace es que el autor pues tiene que tener mucho cuidado con ella, porque no, repito, no es fácil escribir en primera persona. Bueno, después esta obra tiene una treintena de personajes, no voy a referirme a todos, entonces pues voy aquí sobrevolando. Otros personajes importantes de la obra. Carlota. Carlota es la hija, una de las hijas de Lala, de Teresa, pero que está muy vinculada a Javier porque, pese a ser tía y sobrino, pues tienen una edad bastante similar. Han jugado de niños y se sienten, se sienten muy unidos, ¿no? Y además yo diría que dentro de la obra son los dos que comparten el sentimiento del que después hablaremos, el sentimiento que los une a los dos sobre todas las cosas, ¿no? Otros personajes. Ambrosio. Ambrosio es el director del colegio en el que trabajó Lala y Menta. Lala como profesora, Menta como limpiadora. Más personajes. Rosalba, que es una compañera de Menta en la limpieza del colegio. Después hay otros personajes que salto: Pepita, Luisa, Osvaldo, otro personaje importante. Osvaldo es el primo de Rosalba, que tiene pues un papel también fundamental en la obra. Dafne. Dafne es una compañera de Javier, que aunque aparece a mitad de la obra, pero también es un personaje muy importante. Antonio, me vas a disculpar porque lo estás haciendo maravillosamente bien y bueno, estoy encantada. Pero me gustaría un segundo parar un segundo, porque quiero que entre Pablo. ¿Qué te parece? Yo encantado, oye. Muy bien, Pablo, muy bien. Yo creo que los oyentes lo van a agradecer. No, bueno, estoy encantada. Sí, para hacerlo así como más Sí, ameno. sí. Pablo, entra. Te toca la segunda. Pues la siguiente es el Adagietto de Gustav Mahler, de la Quinta Sinfonía. Muy bien, qué bonito. Creo que puedo hablar solo.
ahora que estamos ya metidos en faena, porque bueno, ya Antonio nos está trayendo los personajes, que eso es una auténtica maravilla. Yo la pregunta que te haría a ti Carmen, como autora, cuando tú que eres una mujer, primero te preguntaría cuándo vienen las musas. ¿Te vienen por la noche, te vienen por la mañana, te vienen...? Porque hay una cosa que os quiero comentar. Carmen va siempre con un cuaderno de viaje, como Goya, igual que Goya. De pronto hablas y dice, Carmen, espera. Entonces todo te lo apunta, cosa que a mí me parece maravilloso. Luego me dices cuándo te vienen las musas. Pero ahora que ya estábamos muy metidos, que Antonio nos ha traído montones de personajes, yo te preguntaría, ¿qué te hace a ti escribir esta novela? Y quiero que tú, como de viva voz, como autora, nos cuentes lo que tú consideres que tienes que contarnos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a esta mesa, que además con mis dos padrinos de entrada en el Ateneo, con Maite y Antonio, al que admiro muchísimo. Me parece un referente, como lo es Maite también. Bueno, a los demás, a Paco, bueno, Ramón, que también, gracias a él, también tengo un gran apoyo, como todos los escritores del Desván. Y todos los que habéis escogido esta tarde para estar aquí y no hacer otras cosas. Bueno, yo creo que Lala es una novela de sentimientos y del dolor del alma. Yo creo que podría engrosar muy bien esa farmacia para el alma que dice Maite, que es una biblioteca. Y luego pues empezar a un poco desglosar unos aspectos fundamentales. Lala es una visión intimista de un núcleo familiar a través de los sentimientos. Esos sentimientos que cabalgan sobre la delgada línea roja de ficción-realidad y sobre todo donde navega y es una constante el interés por la lectura y por la escritura, que unen a varias generaciones de la familia. Un suceso inesperado acontece y trastorna la vida de todos, sobre todo la de Javier, que muy bien lo describió Antonio, que es el narrador, es el protagonista, narrador y protagonista de la historia. Se siente especialmente interpelado y obligado a esclarecer ese hecho inesperado, porque además tiene una conexión muy, muy grande con su abuela, y al mismo tiempo que indaga en trata de esclarecerlo, pues se siente también interpelado él mismo en su propia vida y hacer como una visión retrospectiva de ella, ¿no? Eso también, un análisis profundo de él. También es una visión muy profunda sobre el acoso en cualquiera de sus formas, tanto escolar como familiar, como de género, como acoso laboral, o sea, todos los tipos de acoso están aquí presentes y creo que ahora mismo estamos viviendo un momento en el que sufrimos las consecuencias de no atajar, porque creo que quizá el atajar ese acoso inicial a la más mínima señal es una manera quizás de prevenirlo, quizás sea esa la manera de erradicar o de prevenir esa lacra que ahora mismo la sociedad la tiene tan atribulada. Pues está presente a lo largo también de toda la novela. También es muy importante y es como un hilo conductor la lectura y la escritura y el proceso creativo, que sobre eso también aquí está Ramón, que es un maestro sobre eso y tendría mucho que decir. También hago mucho hincapié en la novela sobre la necesidad de obtener, de elaborar una opinión, un criterio propio. Le doy muchísima importancia a pesar de todo el bombardeo que está presente ahora mismo en todo. Entonces a eso también le hago mucho hincapié. También es una experiencia metafísica sobre lo oculto, lo sutil y lo surrealista que sobrevuela las historias. Se podría decir la metahistoria, ¿no? Que aquí también está muy presente. Porque vamos a ver, aquí en estos protagonistas, personajes, como quieras llamarle, como todos los seres humanos, puesto que se crean al escribirlos, se les dota de unos sentimientos, de una vida
Y a mí lo que tiendo a hacer en todas mis obras es dotarlos de una gran introspección, quizá porque yo cuando lo estoy escribiendo me hago mi propio análisis, mi propia introspección. Simplemente lo necesito en toda mi obra. Esa es una constante, como lo es también que las protagonistas o lo que fluctúa alrededor de ese hilo narrativo de las obras que he escrito, pues siempre son historias de mujeres, y creo que eso también es una de las características. Además, en este caso, hablando de la metahistoria, de eso surreal, de eso sutil, pues he utilizado pues armas que también ahora están en uso, como son las tecnológicas, como son las realidades virtuales, como es el metaverso e incluso la controversia creada por la inteligencia artificial. El mismo comisario Ferrobello, que también es un protagonista, un personaje de mi imaginario literario, pues aquí también irrumpe, ¿no?, de una manera muy especial y sorprendente, y también él ayuda a esclarecer los hechos de una manera, como digo, lo entenderéis cuando leáis la novela, pues apoyándose también él como personaje ya con vida propia, pues aparece de una manera que utiliza pues todos los medios que son necesarios ahora también a nuestro alcance, esas armas, ¿no?, estas armas que tenemos ahora a nuestro alcance, como son la informática. Hay mucha controversia ahí en cuanto a los personajes, que unos son a favor de la inteligencia artificial, otros no. Bueno, eso está también muy presente en toda la novela. La portada, como veréis, también es todo lo que sale en ella no está hecho así al azar, todo tiene su sentido. Esa portada sugiere, yo creo, a mí me evoca pues lo que contiene, claro. Además la compuse yo con muchas cosas, ¿no?, con libros, con todas cosas a mi alcance. Sugiere viaje, sugiere misterio, como un viaje a Ítaca, ¿no? En este caso, en vez de Ulises, es Javier, el protagonista, que tiene que afrontar sus propios momentos vitales, incluso enfrentarse también con la muerte. Y bueno, pues nada, creo que para desarrollarla, pues yo también me apoyé en toda la lectura y escritura, al escribirlas, la lectura, que para mí me parece fundamental, es lo que más me ha ayudado en mi vida, la trayectoria de la lectura. Aquí salen también libros en los que me he apoyado un montón, la música, que como todas las obras, la creatividad, ayuda muchísimo. Luego hablaremos de cómo influye en nuestro cerebro la lectura y la escritura. Y bueno, ahora quería que ya que estamos así metidos un poco en harina, que Antonio nos dijeras también un poco más así para... Sí, ahora yo continúo. Bueno, me quedaban solo dos personajes, que son precisamente Ferrobello, que es un personaje imaginario, que tiene un papel importante, tiene un papel importante en la mente de Javier. Es un personaje imaginario. Y por último, Purificación, o Puri, que también es un personaje que juega un papel, yo no diría que fundamental, pero también bastante importante en la novela. Os voy a contar un poco de la novela sin desvelar nada que, repito, que os pueda hacer perder el interés que os haya suscitado esa novela, ¿no? La novela empieza con un hecho muy importante al que Carmen no ha hecho alusión, y consiguientemente yo tampoco voy a hacer alusión. Yo pensaba decíroslo, pero no os lo voy a decir. Pensaba decíroslo porque... Vamos a ver, esta mesa... Perdón, es que aparece en la primera página. No, pero claro. Esta mesa, recordad que es como la caja de Pandora. Ya está, vamos a dar esperanza.
Vale. Compráis el libro y os enteráis. Exacto. Vale, venga, No, organización. Pero quiero decir que es que el libro es muchísimo más Por supuesto. que eso que aparece en la primera página. Claro, pero... Eso que aparece en la primera página se desarrolla y es el libro, efectivamente. Pero el libro es muchísimo más. Bueno, yo os lo voy a contar. Pero que no, que no voy a contar qué pasa en la primera página. Eso ya lo he entendido. Os voy a contar el libro, y repito por tercera vez, sin desvelar nada, pues que os pueda hacer que no sea interesante. Ocurre un hecho importante, un hecho devastador, pues que sume a toda la familia en una crisis emocional. En esa crisis emocional, fundamentalmente el más perjudicado es Javier, y Javier, pues hay muchas cosas que le extrañan y quiere investigar para ver qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha llevado a que haya sucedido lo que ha sucedido? Vale, entonces, a partir de ahí... Empezamos bien el misterio. Pero a que me entendéis. Bueno, pues a partir de ahí Javier se empieza a encontrar con papeles y empieza a suponer cosas, y en ese montaje de la realidad le ayuda fundamentalmente su tía, casi prima, Carlota, y a mitad de la novela la compañera de curso de la que os he hablado antes, Daphne, y ya muy al final de la novela el comisario Ferrobello, pero el comisario Ferrobello no deja de ser un estímulo mental del propio Javier, ¿no? Y entonces, bueno, pues se desarrolla toda una trama en la que está muy presente Menta, porque es la única que conoce el día a día de esa familia y hay que recurrir a ella permanentemente para preguntarle cosas. Se desarrolla toda una trama que, pues que termina con una solución, yo diría que muy, muy ingeniosa y además muy poco habitual. Y os cuento, alguien... Me está dando un miedo. Alguien... Es que ya le he dicho, yo creo que Pablo tiene que intervenir. Le he dicho a Carmen, déjame en medio, porque yo comprendo que la violencia es lo peor, ¿no? Pero Ahora va a distraer. Porque claro, a lo que vamos. Va a distraernos ahora. No, pero yo quería preguntar. Sí, espera, aquí vamos improvisando. Antonio, que eso también va para ti, porque los dos sois escritores. Las musas, es que a mí eso me preocupa mucho. ¿Cuánto vienen las musas? ¿Os vienen cuando estáis durmiendo? ¿Cuando vais por la calle? ¿Qué ocurre? ¿O os vienen cuando estáis trabajando? A mí me vienen en cualquier momento. Yo las musas momentos las más llamo. He dicho muchas veces, eso. A veces cuando no te viene bien. Las llamo. No espero que vengan. Yo quiero también hay saberlo que porque llamarla yo así, me pongo a sí, la pintar ves. y hay veces que... Es que es una gran pintora, que no, y digo, no se ha echado. pues esto no, y vuelvo. Y yo siempre digo, ¿y los escritores cuándo les vienen las musas? Claro, Pues a igual ver. que a ti, porque es muy parecido. Llamamos a Pablo. Llamamos a Pablo para que Es como, distraiga un poco. ¡Pablo! Pablo, distraiga un poco el filón. Pablo. Pues vamos a seguir con el cuarteto con clarinete de Mozart, que es la banda sonora de Memorias de África. ¡Hala, qué bonito!
Carmen, antes de nada, tú nos has hablado, yo sé que el libro es interesantísimo y bueno, tengo el corazón en un puño con eso de que te voy a contar, no te voy a contar. Pero hablando en serio, yo lo que quiero saber, el libro sé que es estupendo y yo lo sé porque lo he leído. Pero Carmen, tú ahora mismo nos has dicho antes que prácticamente la portada es un collage, porque ese es el collage. Claro, yo sé que cada vez que tú escribes un libro, un pellizquito de tu alma dejas en el libro. Todo este collage que hay, todo esto, son quizá, pregunto, no todo es fantasía, es algo que tú has querido explicar, alguna, digamos, situación que tú has pasado, algo. ¿Necesitabas escribir este libro? Bueno, al final de lo que tenía pensado decir, después de contaros todo, quería justificar que es un libro necesario, no solo porque era un libro necesario en cuanto a los personajes, porque yo creo que todo escritor, todo compositor, todo pintor, pues cuando escribe, cuando hace en el proceso creativo, ¿cómo no va a dejar una parte suya? Es un momento vital suyo. Si encima tienes la capacidad de crear personajes con los que elaborar, no conflictos, pero poner a los personajes, vivencias, pues ficción, realidad. Yo creo que todos los personajes lo tienen. A mí me encanta Javier. Me encanta Javier porque veo muy reflejado ahí. Yo aprendí muchísimo de mi nieto, por eso se lo dedico a él. Entonces, pues tiene, no todo, para nada, pero que tiene muchas connotaciones y luego, pues de cada uno creo que voy cogiendo. Mamá, eso soy yo. Me dice, no, que va, no sé. Hay cosas puntuales, porque los escritores. Porque los escritores. Mi hija me dijo, esto no lo pongo todos en el salón. Recurrimos, son. Como Frankenstein, son trozos retales de todo. Entonces, además, esta es una novela muy intimista, o sea, entonces, pues sobremanera, pues claro que sí, que tiene... ¿Identificado tu nieto? Sí, no, además es que muchas cosas que dice mi nieto, yo es que le preguntaba de cosas, aparte que viví yo de amigos y tal, y yo le he preguntado, por ejemplo, qué pensaba como abuela, pues que yo también me identifico con Teresa, claro, mi visión de abuela, de madre, pues entonces le preguntaba a él y algunas frases son de... Qué bonita. Antonio, no digas que no te digo, te aviso. Ya sabes. A ver, ¿qué nos vas a contar más? Me queda muy poco. Deciros simplemente que, bueno, lo que termino como os decía antes. El libro acaba con una solución muy buena y seguramente poco habitual. Y vamos a ver, Carmen se empeña en decir, cuidado, se empeña con toda razón, que por eso es la autora, en hablar de sentimientos, emociones, dolor y pérdida. Estas son de alguna manera las palabras con las que ella define la obra. Para mí la obra es bastante más. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ahí a la gente que no le vaya los sentimientos, la emoción, el dolor y la pérdida, pues a lo mejor no le atrae. A lo mejor si a esa gente le va la novela de intriga, tan dada en nuestros días, que yo creo que se están publicando cientos de miles de libros, no sé si todos los días, pero de luego cientos de miles de libros sobre intriga, es sin ninguna duda el género actual. Pues si a la gente le gustan las novelas de intriga, yo diría que este libro les va a gustar. Este libro les va a gustar. Además, Carmen se aparta un poco o mucho se aparta de lo que suele ser habitual en los actuales libros de intriga. No sé si os habéis dado cuenta que los libros de intriga, antiguamente policíacos, hoy se llaman de intriga porque contienen algo más, y negros ya, bueno, hay un montón de grupos y clases y tal. No sé si os habéis dado cuenta, aquí va un poco de cachondeo, no sé si os habéis dado cuenta que es que en los libros de intriga o policíacos
cualquiera sabe resolver un crimen menos el policía. Cualquiera. Entonces, bueno, de hecho, pues los americanos empezaron que sí con los periodistas, bueno, después vino el periodismo de investigación, que cualquiera es capaz de resolver un crimen dificilísimo menos el policía. Bueno, Carmen no incurre aquí en ese error, todo lo contrario. Aquí la investigación que lleva Javier y compañía, bueno, pues cuenta con los medios que cuenta, que son medios de aficionados. De hecho, Javier va incorporando a gente a esa investigación porque llega un momento en que se bloquea, ¿no? Y al final, pues, repito, el final es sorprendente. O sea, es sorprendente, pero además es lo más, yo diría que es un final con el que Carmen salva esa novela de intriga, pero salva esa novela de intriga de la forma tradicional de hacer una novela de intriga, es decir, que todos saben más de crímenes que los policías y todo. No, lo hacen muy bien y la novela termina, repito, para mi gusto, termina muy bien. ¿Y con qué personaje te quedarías, Antonio? Hombre, tampoco me digas por qué. Hay muchos. Vamos a ver, Javier es indudable porque Javier es la novela. A mí me gusta mucho Dafne, ¿no? Dafne porque es... con Dafne la autora tampoco dice de Dafne lo que podría decir, cosas... hay que imaginárselo, ¿no? Pero a mí Dafne me parece un personaje encantador. Muy bien. Está muy bien eso. ¿Qué nos dices más? Está muy bien esto de lo que has sugerido, de que a veces sin decir algo, eso lo sutil, a eso me refiero cuando lo sutil, ¿no? Hay personajes que en su sencillez, en su silencio, hablan y permiten como que todo funcione, ¿no? No son una traba, lo hace que todo fluya. Bueno, yo quería añadir que la novela, la muerte, cabalga también por ese hilo, es como un hilo conductor, porque es así, y además es que transcurre alrededor de las fechas de Día de Difuntos. Día de los Difuntos en España y el Día de los Muertos en Hispanoamérica y México. Que, yo quería hacer hincapié en eso, pues porque, por ejemplo, yo como gallega, en Galicia es verdad que se parece mucho más a esa celebración mexicana, hispanoamericana, que sin ser una celebración profana, es una celebración más espiritual, ¿no? Porque además esa fiesta, el Halloween, que se llama ahora así, la fiesta después de que los colonos irlandeses, escoceses, ingleses, y todos los celtas, ¿no? Y sobre todo los que, digo irlandeses porque se instauraron allí, se afincaron en Estados Unidos, y entonces pues le dieron otra connotación y se convirtió en ese Halloween que en nada se parece a los fieles difuntos, pero que celebramos aquí en España, sobre todo porque tiene una connotación de terror que aquí nunca la tuvo, por lo menos en Galicia, sino al revés, es la celebración inicial, que es el Samaín celta, pues era una celebración del acabar la recolección de las cosechas, de celebración, de rituales, también se invocaban a los espíritus de los que habían muerto, pero para que celebraran con ellos. Entonces eso se llevó para allí y allí cogió esas otras connotaciones, pero sigue el Halloween, como dice el Halloween, pues bienvenido seas y todo es celebrar. Bueno, y también pero quería... nosotros aquí No. Yo recuerdo, yo soy de un pueblo de Castilla y cuando llegan los santos, llegaba a casa de mi abuela y todo eran lamparillas. O sea, cada vez había más lamparillas. ¡Ay, Dios mío! Pero claro, es que no tiene nada que ver, Claro. Bueno, y acabar un poquito también hablando de la lectura, de la importancia que le doy a la lectura en todo, porque la lectura y la escritura, Javier es un gran lector y un aprendiz de escritor. Entonces, pues eso tiene una base muy importante en la novela
y creo que es una explicación de mi proceso creativo, ¿no? Si se mira, es como, porque yo lo voy contando en esa narración también, lo cuento en la novela, cómo transcurre, es como una explicación gráfica de mi proceso creativo y de cómo, desde que aparece una idea hasta que se va desarrollando, que aparecen los personajes, que al principio son meros esqueletos, pero se van dotando de músculo, hasta que adquieren vida propia y ya van andando por la obra hasta que se desarrollan por completo y se consigue poner la palabra fin. Bueno, y en cuanto a la lectura, hacer hincapié también que la lectura es importantísima. Además, hay descubrimientos científicos sobre las funciones, la repercusión que tienen las funciones cerebrales, porque favorece la neuroplasticidad, o sea, no solo estimula las hormonas, sino que hace que se regeneren, incluso nazcan nuevas neuronas, sobre las neuronas y los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que están que se transmiten en la sinapsis, está demostrado. O sea, tanto en todas las artes, pero la lectura muchísimo. Y luego también quería hacer hincapié en lo que supone, que también hablo en la novela, de ese intercambio intergeneracional, porque es que es buenísimo. Hoy en día parece como que no compartimos eso, pero lo importantísimo que es, sobre todo cuando una persona va perdiendo los sentidos, ¿no? Va disminuyendo, el que se acompañe a alguien más joven en la lectura, porque además existe una retroalimentación y una colaboración y una alimentación y un compartir del vínculo, del contacto con el otro, y eso me parece que es la clave. Y luego también decir que es fundamental. Además me inspiró como una esperanza, ¿no? Como un canto a la esperanza, que me gustaría que se interpretase al final. ¿Y para cuándo el próximo? Y luego, pues no lo sé, porque estoy ahora hasta arriba. Y bueno, sobre todo decía lo de intergeneracional, porque también lo digo en la novela, que es para que nada se pierde y nada quede en el olvido. O sea, que todo lo que merece la pena de ser contado, que se quede y que no se pierda. Y muy bien. Yo lo digo. ¿Crees que eres muy optimista con esto de la lectura? ¿O crees que está en peligro la lectura? Si está en peligro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2024, la mitad de la población no lee un libro. Sí, me lo creo. Luego, con el tema de las tecnologías, con el TikTok, con los... Ahora están de moda las series que duran 1 minuto, 2 minutos, la gente va a lo Sí, totalmente. Y los jóvenes cada vez leen, yo creo que hay gente que lee, pero hay gente que cada vez lee menos, que no pasa de una página, porque no lo aguanta. Sí. Es que eso pasa, es que eso, todos los estudios recientes de las estadísticas, los datos están ahí, que cada vez se lee menos, pero hay algún dato que hace tener esperanza, porque hace poco que leí que se había como se habían vendido más libros, había aumentado el número es de esos estudios minuciosos que se hacen, como que las tecnologías estaban un poco, ya la gente estaba volviendo al papel, que se estaba volviendo, y es que realmente es un problema, porque hablaba yo de la lectura, es decir, cómo estimula el cerebro, pero hasta para eso tiene que estar uno dispuesto, porque a veces anímicamente tampoco uno está en condiciones de leer cuando uno está mal, pero una vez que uno se engancha a una lectura, y no quiere decir a cualquier libro, porque hay tantos libros, como dice Maite, que es una inmensidad de soluciones, de ayuda, de herramientas que tenemos en los libros. Entonces, cuando lo descubres ya no te puedes parar. Entonces, el kit es ese. Yo te puedo decir que enganchar. Por ejemplo, aquí en el Ateneo, que tenemos una de las bibliotecas, bueno, la biblioteca más importante privada y la segunda más importante pública detrás de la Biblioteca Nacional. Y te puedo asegurar que yo, que me he criado entre libros y bueno, yo creo que siempre comento, y Carmen lo sabe, que decimos, cuando te duele la cabeza, cuando te encuentras mal, bueno, pues te vas al médico y siempre tienes un ibuprofeno o un tal. Pero cuando te duele el alma y cuando tienes ese problema, ¿qué es lo que haces? Porque ahí no hay una terapia.
Ahí tenemos el libro. ¿Por qué? Pues porque la biblioteca es la farmacia del alma. Sí, eso es está verdad, claro. eso es verdad. Y con un libro en la mano viajamos, leemos, Es verdad. vas a todos los sitios. Y yo recuerdo que cuando era pequeña, a mi propio abuelo, yo vengo de un pueblo de Castilla, ellos, pues no tenían los medios, no habían estudiado, como decían antiguamente, las 4 reglas. Y sin embargo, mi abuelo me contaba historias increíbles, pero porque leía. Claro, Es que una persona a eso que nos lee referimos. es como, si nos vamos nosotras como mujeres, y todos lo sabéis, ¿cuál era el peligro de la mujer? Una mujer es peligrosa porque es Cuando lee. una mujer porque lee. Una mujer que lee es una mujer peligrosa. Con lo cual vamos a Va a haber muchísimo. un voto para Va a que ser muy sigamos peligrosas. leyendo y eso lo podamos transmitir, nos lo podamos transmitir de padres a hijos. Sí que es importante, y eso tú lo sabes, que eres madre, abuela, que a los niños de hoy, sobre todo a los niños, hay que inculcarles la lectura. Mucho. O sea, menos... ¿Pero en el ebook o en el libro de...? No, en esto, porque esto huele al libro. Sí. Hay, Esto por lo menos huele al metérselos. libro. Ahora, yo los libros electrónicos, perdóname, yo me regalaron uno y le tengo... Sí, bueno, yo creo que no hay que descartar de mano nada, porque pero todos son hay que herramientas, pero leer. hasta que Yo creo que hemos llegado a un todo momento tiene que el vamos a momento. hacer ya un coloquio. ¿Qué te parece, Sí, Carmen? claro que sí. Jesús. Yo luego cierro con una frase. Aquí tenemos a Pablo, que yo quería que interpretara, pero luego cantamos el Eridi directamente y ya está. Jesús. Bueno, muy breve. Cuando has preguntado antes cuándo aparecieron las musas, que Antonio ha dicho yo las llamo, le tendría que preguntar en qué idioma las llamo. Yo sí, eso quiero saber. Eso me interesa No, muchísimo. estás La dispuesto. llamo en idioma musil, pero no siempre vienen, ¿eh? ¿A ti cuándo te viene, No, pues Jesús? son caprichosas. Yo las Son llamo, muy pero no caprichosas, siempre vienen. Además, mucho. en el momento más inoportuno normalmente. ¿Llevas también un cuaderno de viaje? Siempre. Es que a veces te pillan sin nada y tienes que... Bueno, eso es lo peor que te puede pasar, porque hay una servilleta, no hay papel, no hay lápiz, no hay nada. Y Horrible. luego a Carmen la quería preguntar dentro de lo que es el proceso creativo, ¿vale? De esa cabeza que parece una olla express con un montón de ideas, ¿cómo llegas en ese proceso creativo a elegir el tema, en este caso de Lola, o cuando te pones a escribir cómo llegas a la decisión de voy a tratar este tema? Con una segunda pregunta, dicen que hay escritores brújula y escritores mapa, Sí, ¿no? sí. ¿Tú cómo te consideras? Bueno, Que pues no mira, lees yo nada no de me libros, considero y nada, empiezas porque a es verdad que las teorías hay muchas. Está aquí Ramón Alcaraz, que es filólogo, tiene un taller de escritor, pero que es de como los sabios griegos, que ellos, que es pura sabiduría. Entonces, no, pero es que es verdad. Pues mira, yo me considero como autodidacta, yo creo que Ramón lo sabe. Eso sí, yo busco, pido consejo, eso en cuento a la forma, ¿no? Bueno, el estilo yo creo que te sale y luego habrá que pulirlo, pero ese hervidero de ideas, no creas que tanto hay hervidero de cosas, pero yo creo que el proceso creativo realmente empieza cuando hay una idea perentoria, o sea, y la necesidad de contarla. Dice, yo esto lo tengo que contar, o sea, eso tú lo sabes, o sea, no hay una descripción para elaborar una idea, tiene que ser una idea que te aparece y es como imperativa, y tienes que contarla. Entonces es contarla y desarrollarla. Luego, además, si te pones, ya te va saliendo. Eso de mapa, brújula, pues cada uno tiene su método, pero... Hombre, hay que situarlo, esto en qué época, en qué tal, y yo creo que a mí, por ejemplo, me abordan los personajes, me van abordando. Siempre hay uno principal, ¿no? Que tú ves donde esa idea, quién la tiene que contar. Yo creo que más o menos. Sí, bueno, primero que me ha encantado lo que ha dicho María Teresa, de que la... Bueno, es que eso es una frase, ahí la verás. La biblioteca es la farmacia del alma. Está en el prefacio. Sí. Pero quería preguntar a mi amiga y enfermera de Prodón. No, es que esto es un tesoro. Me lo ha dicho. Mi enfermera, que el personaje Ferrobello está conectado con el Ferrobello de otras novelas. Sí. Vamos a ver, aunque está conectado no tiene nada que, se ve independientemente, pero es el mismo personaje. Es el mismo, vale.
Sí, es el mismo, es el mismo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en las novelas anteriores tenía un protagonismo, pues de carne y hueso, se puede decir. Aquí es un protagonismo virtual. O sea, que hay una cierta Sí, continuidad. sí, bueno, es continuidad en mi imaginario literario, pero nada. diríamos que como en Agatha Christie y su Hércules Poirot. No, Pues no, Pregunta. no tiene, Vamos a tiene ver, nada el que ver. Ferrobello en esta Sí. novela aparece cuando Javier se encuentra bloqueado Sí. y empieza a plantearse cómo es que se entiende según le resolvería vale, esto Ferrobello. Entonces, Ferrobello de alguna manera vamos a decir que se hace carne en su imaginación y empieza a guiarlo, pero es un personaje fruto exclusivamente de la mente de Javier. Ya. Pues apoyándome en esas herramientas virtuales que he dicho, porque es que es la metahistoria, cómo el metaverso, las otras realidades pueden influir en nosotros, y a eso me refiero, que no hay que negarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos avances, sino que son como una herramienta más. Pero no hay que decir no, dejarle, exactamente, hay que utilizarlo, pero fundamental leer. ¿Una última frase o actúa Pablo? ¿Quién quiere preguntar más? Ah, sí, sí. Bueno, Carmen, estoy deseando leer tu novela. Muchas gracias. Me llama muchísimo la atención todo lo que habéis contado sobre ella. Conozco algo, no toda tu obra, pero conozco algo de tu obra y sé que vas en profundidad siempre a lo que es importante, al hueso de los personajes y de las tramas. Y me ha llamado mucho la atención desde que lo he cogido la portada. Tú has explicado que capaz lo he visto, la has hecho tú. Tiene forma de collage y mi pregunta es, ¿la estructura, el proceso creativo de Lala se atiene a este collage, al menos en la forma? Totalmente, totalmente. Eso es, por ejemplo, en mi escritorio yo tengo, esos libros existen, notas de todo y muchísimo más, pero si se ponía más sería un revoltijo indistinguible. Entonces, pues púselo, pero eso es eso, o sea, lo mezclé todo por aquí tal, un poco estéticamente, pero eso es cómo hay todo eso y muchísimo más, claro, porque ahí hay unas fotos que por supuesto son antiguas, no son mías, o sea, son de una librería de viejo, de cosas que voy juntando por ahí, pero que yo cuando escribo esas fotos las tenía abiertas, todas las notas y las fotos delante de mí para poder escribir sobre ellas, o sea, todo tiene su sentido. Y bueno, quería también, ahora va, yo creo que pasamos a Lady para cantarlo, y espero que la lectura de Lala os sea amena y escuchéis ese canto, un canto de alegría y esperanza que quise componer con palabras, como si fueran las notas de un pentagrama de las composiciones que interpreta Pablo, nuestro maestro. Ya Javier, es que Javier es muy importante. ¿Que sí? Pues sí, claro. Esta última interpretación es de Let It Be de los Beatles. Sí, porque ya el tiempo, pues la de ellas.
Muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias, Antonio, Carmen y por supuesto a todos vosotros y cada uno de vosotros. Espero que Carmen, las musas, no sé si en qué idioma la tiene que llamar, pero que le venga, que vuelva a escribir. Y a vosotros mil gracias, un abrazo muy fuerte y ya que estamos en diciembre, pues que paséis todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias. Si te apasionan las palabras, este es tu lugar. Anímate a leer y por qué no escribir. Tiempo para compartir. Bienvenidos a Arti.0. Un nuevo espacio en directo semanal, pensado para dar voz, debatir y buscar soluciones reales a los temas que nos importan como sociedad.